Precisamente pendientes de Rusia, pendientes del propio Vladimir Putin, como decimos, de visita de Mongolia, hoy ha tenido lugar uno de los ataques más letales, en este caso el ataque en Poltava. Se hablan ya de hasta 47 fallecidos, se habla de que se ha bombardeado el instituto militar. Bueno, llevamos ya tiempo, ¿no?, con ataques masivos, por ejemplo, en Kiev. Estamos viendo una escalada de la guerra, sobre todo después de la incursión en Kursk. Eduardo, te quiero preguntar por esto, un poco por dónde está el límite, hasta dónde va a llegar este conflicto. Hablábamos antes de que había un ultimátum en la guerra de Oriente Medio, ¿no?, en la guerra de Israel, y aquí se hablaba de negociaciones hace días, hace meses, pero cada vez parece que las posturas son más lejanas, ¿no? Cada vez parece más difícil encontrar una solución pacífica a este conflicto. Ciertamente, es cada vez más complicado encontrar una solución porque Ucrania está viendo que esta guerra, que desde el principio se sabía que no podía ganar, pues no la va a ganar. No la va a ganar y, en cierta forma, está tratando de adquirir argumentos de negociación que la dejen en la mejor posición para que, por lo menos, el Estado ucraniano sobreviva a esta guerra. Zelensky, que es un verso suelto en toda esta historia para Occidente, realmente pues estaría encantado de que se incrementase la presencia de los miembros de la OTAN aún más y de manera aún más descarada y cruzando incluso las fronteras, es decir, lo que tradicional y comúnmente se llama poner el ventilador, ¿no? Eso le pondría en una situación muchísimo mejor. Pero la verdad es que los hechos se están acelerando de una manera vertiginosa y nos encontramos en un momento que recuerda un poco el frente de la Primera Guerra Mundial en octubre, noviembre de 1918. En cualquier momento el frente puede colapsar. Y puede colapsar no porque manden más o menos medios militares, sino porque realmente las Fuerzas Armadas, el número de soldados de los que puede disponer Ucrania y la formación de los mismos, si añadimos la preparación de esas tropas, pues compromete muchísimo la continuidad del conflicto a su favor, muchísimo. Incluso fuentes ucranianas ya hablan de que lo de Kursk no ha sido el éxito que ellos esperaban, el disuadir o sacar tropas de un frente en donde ahora mismo el Donbass, Rusia está avanzando, está muy cerca de centros logísticos y centros de distribución muy importantes, localidades que curiosamente fueron claves en la Segunda Guerra Mundial. Por donde se pasó el Dnieper, en el caso de los alemanes, fue precisamente donde ahora se está dando este combate. El hecho de que haya un ataque a Poltava, bueno, pues Poltava, otro nombre del... Antes hablábamos del aspecto psicológico y cultural de todo conflicto, ¿no? Poltava fue un sitio en donde los rusos, y en concreto el zar Pedro el Grande, le dio una soberana paliza a los suecos, ¿no? Parece que están ahí pues, un poco en la segunda temporada de un montón de temas. Creo, sinceramente, que Ucrania debe buscar apoyos cuanto antes para buscar una salida negociada a su conflicto, porque está al borde del colapso. Le puede ocurrir un poco como a Vietnam del Sur, que en un momento determinado colapsó, a pesar de tener más armamento, era el país mejor armado de toda la zona de lejos, ¿no? De hecho, eso fue un material que se encontró Vietnam del Norte al final de la guerra para sus propias fuerzas. Yo creo que para ganar una guerra, como decía Clausewitz, hace falta estrategia. La estrategia es más o menos confusa y más difícil de sostener en la medida en que es un frente infinito en donde tú puedes golpear en muchísimas partes, dado que tienes una superioridad numérica. En el caso de Rusia sobre Ucrania, hace falta estrategia, hace falta recursos, los recursos cada vez son más escasos, y hace falta, en tercer lugar, voluntad de victoria, que Clausewitz decía que era el más importante, ¿no? Pues esa voluntad de victoria se está quebrando entre la población ucraniana, que está viendo cómo sus jóvenes pues, son reclamados para un conflicto en donde el horizonte de victoria pues, no está claro. Y si sumamos estos tres factores, yo creo que ante esta situación lo más sensato por parte de Ucrania, lo más pragmático,
sería llegar a un acuerdo negociado con buenos valedores a su lado y con el respaldo de Occidente que vaya más allá de simplemente reclamar armas y más armas. Bueno, pues pendientes precisamente de actualizar esta noticia, como decimos, hasta 47 fallecidos ya, según está apuntando la primera dama ucraniana, hablan de 206 heridos. El ataque ha tenido lugar en el Instituto Militar de Comunicaciones de Poltava. Su página web ha publicado una imagen de una vela encendida y se ha llenado de mensajes de condolencias. Varios analistas ucranianos piden responsabilidades a Zelensky precisamente por este ataque. Bueno, de momento son las primeras noticias que tenemos, Emiliano, pero te quiero preguntar por esto, ¿no? Por esta escalada que estamos viendo. Vemos ataques cada vez más masivos, más contundentes por parte de ambos bandos. También hemos visto un ataque a una iglesia, por ejemplo, en Rusia por parte de Ucrania en las últimas horas. Bueno, llevamos meses ya asistiendo a que conforme Occidente le ha ido retirando los límites que no tienen sentido desde el punto de vista militar a Ucrania, pues se ha ido incrementando el intercambio cada vez hacia objetivos más lejanos para que Rusia o el gobierno ruso sienta que también tienen pérdidas o pueden tener pérdidas en diferentes ciudades, en diferentes refinerías o en diferentes gasoductos. Y entonces la cuestión es que esto no nos lleva a ninguna parte, ni para la sociedad ucraniana ni para la sociedad rusa. Y la cuestión es ¿dónde ponemos digamos, el epicentro de una eventual negociación? Bueno, yo siempre he sido partidario de que haya una reflexión. Primero, Ucrania no necesita ser miembro de la OTAN, que era una de las peticiones del señor Putin. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en los últimos meses, el gobierno ucraniano ha realizado acuerdos bilaterales de asistencia militar y defensiva con todos los países miembros de la OTAN, prácticamente. No sé si quedará alguno, incluido España. Entonces, bueno, pues ya desde el punto de vista de ser miembro de la OTAN es meramente figurativo porque ya se le está dando la asistencia militar desde la OTAN o a nivel de los países de la OTAN. Por lo tanto, bueno, decir que no va a ser miembro de la OTAN formalmente hablando, políticamente hablando, en principio no tiene que tener muchas repercusiones para Ucrania porque en la aplicación de esos acuerdos estaría protegido en esa asistencia mutua. Dos, Ucrania se puede convertir en una especie de federación, una reforma constitucional donde se convierta en una federación y que las 4 provincias litigiosas, y especialmente Crimea, que es la parte, yo creo, más irrenunciable para Putin, pues tenga un régimen de autonomía superior para que de esa manera encaje dentro de la unidad territorial de Ucrania y evite que haya constantes, digamos, movimientos de tropas en protección a esa mayoría ya rusa en esas cuatro regiones. Porque si no, al único que estamos abocados es a que continúe. Llevamos desde hace 2 años diciendo que Ucrania va a perder, pero de momento no ha perdido. Lo que ha perdido es una cantidad ingente de ciudadanos que han muerto en el campo de batalla o civiles que han muerto por los bombardeos rusos, una pérdida económica absoluta, pero no ha perdido. Entonces, en algún momento, alguien que le cuente la verdad a Putin, si es que se atreven, le tendrá que decir que toda esa operación especial que iba a estar resuelta en 1 semana, llevamos 2 años y todavía estamos aquí y cada vez la cosa se empeora con lo de Kursk, que puede ser que no tenga ningún sentido militar, pero que es un impacto mediático, es un impacto psicológico para la población rusa y los bombardeos que está viendo ya. Las proximidades incluso de la propia Moscú pues también empiezan a hacer mella en la población rusa que dijeron que esto iba a resolverse en 1 semana y llevan 2 años. Entonces, bueno, aquí tiene que haber voluntad por las partes y como hemos venido hablando, los únicos que creo que son capaces de sentarlo, y que lo ha dicho Eduardo también anteriormente, pues no me extrañaría nada que fuese Estambul la ciudad elegida para unas conversaciones de paz, pero debe estar Rusia. O sea, lo que no tiene sentido es hacer encuentros o conferencias de paz donde una de las partes no está y tampoco uno de los digamos, de los países que puede ejercer mayor presión, como es el caso de China. Entonces, una conferencia de paz con China, con Rusia, con Ucrania y con Estados Unidos y algún otro actor más y Unión Europea, bajo estas condiciones creo que permitiría reducir la tensión y que no nos vayamos a una guerra eterna que no acabe para nadie y que lo único que genera es inestabilidad económica, política y social. Bueno, pues muy pendientes del desarrollo en esta guerra de Ucrania. Seguimos viendo, por cierto, avances de Rusia en el Donetsk. Se habla de que están ya hasta 7 kilómetros de Prokrovsk. Siguen los avances, siguen también, como decimos, los ataques, ¿no? Como hablamos ahora en Poltava, también a tenor o a raíz de la incursión de Ucrania en Kursk. Jesús, te quiero preguntar por todo esto. ¿Cómo es la situación, la escalada que se sigue viviendo en Ucrania, que parece no tener límite? Sí, definitivamente me parece algo tremendo, sobre todo en términos de pérdidas humanas.
y también nos muestra cómo Rusia, cuando le sube 2 decibeles a su capacidad bélica, pues nos demuestra que tiene capacidad para bombardear 15, 16, 17, 18 o las regiones que quiera dentro de Ucrania. También nos queda claro cómo el hecho de que desde Europa hayan firmado estos acuerdos bilaterales de seguridad mutua, en este sentido, Reino Unido con Ucrania, España con Ucrania, Países Bajos con Ucrania, y así cada uno de los miembros de la OTAN. Me parece, Sergio, que lo único que sellan, más que la propia seguridad de Ucrania, es el que Rusia no tenga incentivos para la paz. Y Rusia está cómoda, Rusia está tranquila manteniendo esta guerra de desgaste. Rusia no va a devolver jamás los Jersón, Zaporozhye y el Donbass, que por cierto ha costado tanto trabajo hacerlo a pesar de toda esta colectividad de países entre miembros de la Unión Europea y miembros de la OTAN que han decidido por sí solos subordinarse a Estados Unidos y no pelear ni siquiera por la dignidad de Europa ni por los recursos de Europa, sino por el que no caiga el hegemón, el que les marca la pauta, ya sea Biden o sea Trump, o sea cualquier otro presidente de Estados Unidos. Queda claro que no solo es presidente de los Estados Unidos, sino de Europa, y queda claro que en Europa, en este momento de la historia, pues no tiene una política exterior común propia. Lo demostraron durante la pandemia, cada país peleándose por los recursos médicos que iban surgiendo, pero llega a Estados Unidos, les marca una dirección, se inventan un conflicto con Rusia y todos subordinados al son que les toque Estados Unidos. Entonces, me parece que Rusia está cómodo, ha demostrado que puede sobrevivir a las sanciones. Este conflicto también les ha servido para que haya un bloque que sea el contrapeso, ojo, a la hegemonía de Estados Unidos, y que lo único que ha demostrado es que podrá, por ejemplo, humillar a Francia. Recordemos que poco antes de que sucediera lo de Rusia y Ucrania, Francia tenía un contrato millonario con Australia por la compra de submarinos y que simplemente llega Estados Unidos, rompe, digamos, eso, se queda con el negocio. Desde Francia salen y protestan y dicen que eso no se hace entre socios, y cuando Estados Unidos le pide que se calle, se calla, se quedan con el negocio y después, además, les obligan a seguir la directriz que Estados Unidos les marca. Entonces me parece que cuando vienen y dice Estados Unidos, oigan, vamos a relajarnos, vamos a dejar de insistir en que Ucrania va a ser parte de la OTAN, que efectivamente no la necesita, porque cada quien firmó acuerdos bilaterales, sí tuvieron el cuidado de decir, pero esto va a ser para la próxima guerra, no para esta. En una próxima guerra, entonces ya todos los que firmamos acuerdos de seguridad bilateral con Ucrania le vamos a proteger. En este momento, bueno, Rusia no tiene ningún incentivo para acabar la guerra, tristemente, a pesar de que se habla de unos 15,000, entre 15 y 16,000 bajas del ejército ucraniano por semana, que eso es lo que ha, pues de alguna manera, marcado el conflicto, la cantidad ingente de personas que van a quedar pues muy mal si quedan vivas, y que pues no se ve para cuándo. Y no se ve para cuándo, ¿por qué? Porque a partir del resultado que se dé, difícilmente se van a volver a mover las posiciones. Nosotros aquí lo que seguimos pensando cuando observamos el suceso, el curso de las acciones, es qué Ucrania le va, o cuánta Ucrania le va a quedar a Zelensky para negociar, porque en Kursk me queda claro que en el momento que los rusos se decidan, con toda la artillería y con todo el armamento que tienen y la cantidad de militares que tienen, que ahora los están administrando, van a sacarlos cuando se decidan. Pero me queda claro que lo que pase, por ejemplo, por lo menos en los 4 oblasts de Ucrania, es el punto de no retorno. Entonces, ¿cuánta Ucrania le puede quedar a Zelensky? Y sobre todo, el tema del default técnico, el tema de cómo están ya subordinados a los fondos de inversión, como BlackRock, por ejemplo, y bueno, principalmente Estados Unidos, que ha quedado claro que es el que tiene, digamos, la voz cantante en territorio ucraniano, Sergio. Bueno, pues muy pendientes del transcurso de la guerra en Ucrania, como decimos, también pendientes de los avances de Rusia en Donetsk, de este ataque en Poltava. Se habla de
47 fallecidos. He visto alguno por el chat que hablaba ya de hasta 150. Bueno, pues muy pendientes del desarrollo de esta noticia, que por supuesto seguiremos actualizando durante la programación de Noticias Televisión. Muchísimas gracias, Jesús, Emiliano, Eduardo. Un placer, como siempre, teneros a los tres por aquí. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buenas tardes. Un placer. Hasta siempre.